compartir con usted mi opinión. En Costa Rica hay varias operadoras de pensiones. Usted, yo, nuestros amigos, se ilusionan siempre con la posibilidad de pensionarse. Normalmente cuando pensamos en la pensión, lo que estamos pensando es en un espacio de ocio, un espacio donde podamos disfrutar la naturaleza, los paisajes, con la familia, tener más tiempo. Pero también nos ilusiona ese espacio con la seguridad de tener un ingreso que nos permita disfrutar a cabalidad esos espacios que andamos buscando. Sin embargo, estamos en un mundo que nos complica por dos situaciones el tema de la pensión. Parece mentira que el éxito que hemos logrado en nuestro país, prácticamente con un promedio de vida de 80 años, lo cual nos dice que hay personas que viven 100 años o más, puede ser negativo desde la perspectiva de que si nos pensionamos a los 60, 65 años, como está establecido, es muy posible que el Estado tenga una gran responsabilidad por 35 años en aquellas personas que cumplen 100 años, o 15 o 20 años por los que viven un poco menos. Entonces, el éxito de nuestras políticas sociales, que hace algunos días leía de que superamos en mucho los niveles de vida en el espacio de la pobreza desde el punto de vista social a países como los Estados Unidos de América, resulta que también es un agravante porque obliga a una sostenibilidad de mayor cantidad de años a aquellos que se pensionan. Pero por otro lado también los grandes recursos que se recogen de las pensiones en muchas ocasiones no son bien invertidos porque tenemos temor, entonces nos limitamos a pagos de intereses muy bajos que no permiten capitalizar y hacer que ese recurso sea más sustantivo, porque recuerde que la pensión a veces funciona como una pirámide. Yo ocupo que gente nueva ingrese en el sistema de trabajo, en el empleo, que empiece a pagar sus pensiones, para que, en alguna medida, la mía tenga sustento. En esa pirámide, cada día hay menos jóvenes y cada día somos más los viejos. Si el sistema de pensiones no tiene una visión diferente a la financiera, que en ocasiones es la única que importa, y no nos damos cuenta de que el ocio, como en otras latitudes del mundo, es la gran ilusión de muchos, es posible que si no encontramos una intersección entre lo financiero y la importancia del ocio, de una vida en nuestra vejez sana, de disfrute y de plenitud, estemos castigando a los sistemas de pensiones a no cumplir el gran objetivo, la gran meta, que no es financiera, sino el ocio y el descanso en aquellos años en que más lo requerimos. Por eso, nuestras autoridades y nosotros mismos debemos estar atentos a qué pasa en este tema, proponer y exigir. Esa es mi opinión. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715.
Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. A hablar de pensiones. Si usted ya supera los 40 o los 50 años, seguramente es un tema que le interesa, pero si usted es muy joven, no cambie de canal y no diga que no quiere saber nada de pensiones, porque es lo que normalmente pasa, que la gente más joven no piensa en que se va a hacer vieja, y el tema de las pensiones son los temas principales que agobian y que preocupan a la ciudadanía. Para hablar de pensiones, nada mejor que el superintendente de pensiones, electo hasta el 2020. Es un profesional en investigación del Banco Central de Costa Rica, fue viceministro de Hacienda y director general de Hacienda. Es profesor de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado de Economía en una de las mejores universidades, de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos, la Universidad de California en Berkeley. Bienvenido, don Álvaro Ramos Chávez. Un placer tenerte aquí en Café y Palabras. Te invitaría a que brindáramos por nosotros, por la audiencia y, por supuesto, por Costa Rica. Salud. Salud. Yo quisiera, Álvaro, que empezáramos por un tema no menor. Inclusive, en mi programa, Política de P mayúscula, es para demostrar que en la política, en un espacio muy técnico como el tuyo, pero ya vos fuiste viceministro, hay espacio para gente muy capaz y muy preparada. Pero en el caso tuyo, ¿qué edad tenés vos, por cierto? 32. 32 años. Álvaro Ramos Chávez, desde los 2 años fue declarado sordo. Y desde los 2 años empezó, desde muy pequeño, a una terapia del lenguaje. Profesional exitoso, de los mejores economistas jóvenes de este país, hoy superintendente de pensiones. Eso no es fácil, Álvaro, el haber hecho el esfuerzo tuyo para prepararte para la terapia y para ser el profesional que hoy sos después de haber sido declarado a los 2 años como sordo. Vamos a ver, no es fácil, pero de hecho toda esa situación marcó mi deseo de participar en la política pública con P mayúscula, como dice usted, porque, como siempre comento, si bien mis padres hicieron un esfuerzo increíble por sacarme adelante, participando en una retroalimentación constante en mi evolución conforme aprendí a hablar, porque claro, a los 2 años yo no hablaba, hasta que me pusieron audífonos e inició la terapia del lenguaje, pero fue clave el apoyo que dio la Escuela Centeno Güell por un programa que en aquel entonces existía de oralizar niños, que había sido promovido desde finales de los años 70 y que habían traído expertos chilenos y expertos españoles para que capacitaran a las profesoras, que eran señoras extraordinariamente dedicadas, pero por supuesto lo que les daba ese plus adicional era que había habido una política pública de Estado de que se debía apoyar a los niños sordos con un programa de oralización. En el año 89 este programa fue eliminado y las siguientes generaciones a la mía, en el marco
marco de los muchos ajustes que hubo que hacer por la crisis de la deuda. Ese programa fue eliminado y yo pude observar cómo la siguiente generación a la mía tuvo una integración muy inferior a mi generación. O sea, usted ve los muchachos que hoy tienen sordos, que hoy tienen 30, 32, tienen muy buen nivel, hay muchos profesionales. Usted ve la siguiente generación, ve un retroceso. Y entonces se nota mucho, se marca mucho la diferencia que puede tener una buena política pública en la vida de las personas. Y eso ha definido mucho el curso de mi vida. Y cuando fuiste a California, a Berkeley, no tuviste ningún inconveniente. No, claro que sí, porque al final, aunque yo leo y escribo perfectamente el inglés, siempre me cuesta mucho escucharlo. Yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, imagínense cuán complicado es esto, yo tengo mucha pérdida. Entonces, mucho de lo que yo hago es que yo oigo relativamente poco, pero reconstruyo qué fue lo que me dijeron, digamos, de relativamente poco que escucho. En inglés es mucho más difícil hacer eso porque la variedad de acentos, de cadencias del idioma es mucho mayor. Incluso en español, si yo escucho un español peninsular, un castellano madrileño, yo empiezo a tener dificultades. Al rato me acostumbro, pero siempre hay un proceso de ajuste. En inglés era muy difícil acostumbrarme a tantas cadencias. Sin embargo, con mucha paciencia de mis compañeros, de mis profesores y mucho apoyo de la universidad que tenía, también bastante mecanismos de apoyo a los estudiantes sordos, pues salí adelante y completé. ¿Y en la escuela y en el colegio estuviste, en qué colegio estudiaste? Siempre me permitían sentarme en primera fila, siempre hubo mucho apoyo para minimizar, digamos, los inconvenientes que podía causar, y siempre tuve un enorme apoyo, profesores, compañeros. Yo en eso estoy muy agradecido con... Bueno, tu familia, los Ramos son gente brillante, no está de más decirlo, pero en el caso tuyo yo encuentro que hay una inteligencia emocional y una inteligencia profesional que trasciende más allá de lo normal. O sea, sos un hombre, un tipo muy bien preparado. La idea es servir al país con esa preparación. Eso me gusta. Y no en balde, sos el superintendente de pensiones del 2015 al 2020, que es para el tema que te he llamado, te he invitado el día de hoy aquí a Noches sin Tregua. Creo que sería importante aleccionar un poco a todos los oyentes, a todos los televidentes, perdón, de qué es la superintendencia de pensiones. Sí, vamos a ver. En el marco de la Ley de Protección al Trabajador que se aprobó en el año 2000, llegamos a una solución país en el tema de pensiones, un marco conceptual, porque le daré un ejemplo. Hay países como Argentina que han tenido nacionalizadas las pensiones, después las privatizan, después las vuelven a nacionalizar y en esos tumbos causan mucho caos. En Costa Rica, en nuestra sabiduría costarricense, cuando empezó a haber esta discusión de si pensiones, digamos, en regímenes públicos básicos o si pensiones privadas, llegamos a un punto medio, tengamos las dos. Entonces la Ley de Protección al Trabajador creó los regímenes de pensiones complementarias, voluntarias y obligatorias, y crea, digamos, ya la SUPEN existía, pero le da más forma en el sentido que la SUPEN supervisa y regula estas entidades, las operadoras de pensiones. Tanto las privadas como las públicas. Todas. Vamos a ver, es una sutileza porque en realidad hay de las dos, hay privadas y públicas. Existen operadoras privadas como el BAC San José y existen operadoras, digamos, de entidades públicas como BN Vital, Vida Plena. ¿Cuántas son? Son 6. Son 6. Sí. Y todas están dentro del marco de la SUPEN. Y todas entran en el marco de la SUPEN. Ahora, cuando la gente habla de pensiones privadas, generalmente está haciendo en realidad referencia a que son individuales. Usted en una pensión privada, lo que en realidad tiene es una pensión que está a su nombre, que corresponde a una cuenta que le pertenece únicamente a usted, a diferencia de lo que nosotros llamamos regímenes colectivos, como el del IVM, que entonces usted no es como que el dinero está a su nombre, sino que está a nombre de todo el IVM, el régimen de invalidez, vejez y muerte que gestiona la Caja Costarricense del Seguro Social.
ese régimen no tiene una cuenta suya, sino obviamente usted está adquiriendo un derecho conforme aporta y se registran sus aportes, pero no existe una cuenta individual suya. Entonces eso es lo que generalmente está pensando la gente cuando habla de pensión, digamos, pública y privada. La referencia privada no es una referencia a entidades privadas, sino a que es una pensión privada personal. Ahora, Álvaro, son 6 operadoras de pensiones autorizadas, pueden haber a futuro más. Sin duda alguna, o menos. ¿Y cuántos regímenes de pensiones tenemos en el país? Depende cómo los cuente. Podríamos decir que hay alrededor de más de una docena, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, usted tiene la Dirección Nacional de Pensiones, que es la que se gestiona desde el Ministerio de Trabajo. Ahí hay varios regímenes que ya se cerraron, que todos han ido, digamos, entrando en lo que se llama con cargo al presupuesto nacional. Entonces está lo que se llama el régimen viejo de Hacienda, el régimen de la ley de marco de pensiones, hay un régimen que es un transitorio del Magisterio Nacional. Voy a darle un ejemplo muy puntual. El Magisterio Nacional, solo el Magisterio Nacional, tiene 3 regímenes diferentes. Entonces, dependiendo de cómo usted los cuente, son más o son menos. ¿Y eso es bueno o malo? En general, tiende a ser malo tener muy fragmentados los regímenes de pensiones. Sin embargo, ahora, a partir de la Ley de Protección del Trabajador, se cerraron casi todos. Y también desde antes, desde la reforma del 95, se habían cerrado muchos regímenes. El del magisterio antiguo, que hoy se paga desde el presupuesto nacional, está cerrado desde el 92. La demografía del país ha variado y te he oído a vos en diferentes escenarios planteando los problemas de esa nueva demografía. Coméntanosla. Sí, tal vez para ser más puntual, el problema demográfico tiene 2 componentes. Hay un componente de longevidad y un componente ya más propiamente demográfico, digamos, de tener niños, sobre todo de fertilidad, si nos queremos poner muy precisos. Entonces, el problema de longevidad afecta los resultados de cualquier régimen de pensiones, sea el individual o sea el público. Quedémonos en el individual por ahora. Imagine que usted ahorra toda su vida y usted llega a los 65 años y se decide pensionar. ¿Qué pasa si usted está esperando vivir hasta los 80 o hasta los 85? Es muy diferente dividir toda la buchaquita que usted ya ahorró entre 15 años y repartirla poquito durante 15 años para su pensión, a decir, no, la tengo que rendir 20 años. Entonces, ese es el reto de la longevidad. Conforme el país se hace más longevo, esas buchaquitas que acumulamos hasta que nos pensionamos se tienen que dividir entre más años, entonces queda menos por año. Entonces, ese es el reto de la longevidad y ocurre tanto en la privada como en la pública. Vea que no estoy haciendo referencia a la caja ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es un tema de cuánto ahorra y entre cuánto rato lo tiene que repartir. Entonces, ahora, en el caso de la caja hay un segundo reto que tiene que ver con la fertilidad. ¿Por qué? Porque la caja, el IVM, para ser más preciso, que lo que ocurre es que en la caja hay varios fondos, entonces hay que tener cuidado. El IVM, que es el que conocemos todos como la pensión de la caja, es un régimen de reparto. Un régimen de reparto funciona bajo la siguiente lógica. Usted va pagando la pensión de los que hoy están pensionados, bajo un compromiso social que la generación futura, cuando usted esté pensionado, esa generación que labora pagará su pensión. Como una pirámide, aquella famosa pirámide. No, porque una pirámide funciona bajo la lógica de que usted está aumentando todo el tiempo siempre. Y entonces usted tiene el primero, le vende a 2 personas y por eso él se sostiene esos 2 a 4 y así sucesivamente. Y el tema con la pirámide es usted tiene una cantidad finita de personas. Entonces hay un momento en que al puro final, en la base de la pirámide, usted se le acabó la gente. En la lógica de un régimen de reparto,
no es una pirámide porque en teoría hay generaciones infinitas de costarricenses, donde sería cierto que es una pirámide es si usted supone que algún día Costa Rica ya no va a existir o que ya no habrá costarricenses. Ahí sí sería una pirámide porque entonces la última generación de costarricenses no tiene quien le pague su pena. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Es un ejemplo muy oportuno el que yo puse de la pirámide, porque lo mejor fue tu explicación. Porque con frecuencia encuentro gente que en este tema demográfico está muy preocupado, porque parten de la idea de que los nuevos jóvenes o los nuevos involucrados en el proceso laboral son los que al final de cuentas sacan la atención de los más viejos, por llamarlo de alguna forma. Yo decía, lo dije en la introducción del programa y lo decía hace unos días en otro escenario, de que parece contradictorio que ante más seguridad de salud, desarrollo de la salud y más longevidad que le provocamos a nuestra gente, también esa longevidad afecta a las pensiones. Así es. De hecho... O sea, algo bueno afecta Exactamente. otra cosa. Sí, vamos a ver, es simplemente un tema de preparación. O sea, su ejemplo de la pirámide tiene un grano de verdad en el caso costarricense. Lo que nos pasó fundamentalmente fue que nos acostumbramos como país
a que éramos un país con un crecimiento demográfico muy rápido. Ahora que yo le decía, la siguiente generación, hay una que ya no tiene más costarricenses después. Aquí no nos está pasando eso, no es tan extremo como decir había una generación de costarricenses y ya no hay otra, pero sí tenemos un extremo en el sentido de que a principios de los años 80 las mujeres costarricenses todavía tenían 4 hijos. Menos de 20 años después solo tenían 2 hijos. Tuvimos una transformación demográfica en el espacio de solo 2 décadas extraordinaria, como pocas en el mundo. Y entonces, claro, ¿por qué es que eso afecta tanto? Imagine que hoy usted tiene 1 millón de trabajadores y ese 1 millón de trabajadores se va a convertir en 1 millón de pensionados. Si este 1 millón de trabajadores tuvo 4 hijos por pareja, cada pareja, que son 2, se convierte en 4. Entonces la siguiente generación son 2 millones de trabajadores. Ahora son 2 que tienen un hijo. Por ejemplo, eso se volvió mucho más común. En realidad el promedio actual anda como por 1.9, pero sí, el punto es, ¿cómo se llama? Que en vez de tener una generación de 1 millón que se convierte en 2, y entonces tiene 2 millones de trabajadores sosteniendo 1 millón de pensionados, en el futuro, al ser una pareja de 2 con más o menos 2 hijos, un poquito menos de 2 hijos, pero digamos que 2 hijos, usted tiene que 1 millón de pensionados, en el futuro solo tiene 1 millón de trabajadores sosteniéndolo. Exagero un poco, al final en realidad... Pero el ejemplo es válido. Ajá, pero la lógica es esa, que usted pasa de tener el doble de gente cada generación a tener más o menos el mismo tamaño. Entonces, en países como los escandinavos, donde ellos tienen una tradición social fuerte, pero también han hecho la transición demográfica desde hace mucho tiempo, es decir, que tienen 2 hijos o 2 hijos y un poquito, desde hace mucho tiempo ellos aportan entre 16 y 18% de sus ingresos para su futura pensión. Mientras que en Costa Rica históricamente nos acostumbramos a aportar entre 5 y 7,5%, dependiendo del régimen. Entonces, claro, esto genera un reto enorme demográfico, en el sentido de que en esta misma lógica, imagine un país ya maduro, con 16% por persona. ¿Por qué? Porque ellos están pensando, la siguiente generación tiene el mismo tamaño que la mía. Sí. Pero si usted está pensando, la siguiente generación mide el doble, yo puedo ahorrar solo 8 en vez de 16, que eso fue básicamente lo que llegamos. Ahorrábamos 8 y alcanzaba, porque la siguiente generación era el doble de grande. Claro. Y claro, había también una justicia social en eso, que si usted piensa en nuestros abuelos criando 9, 10 hijos, hubiera sido casi que una injusticia pedirle, tras de que tiene que criar 10 hijos, ahorre 16%. Sí, claro. Bueno, entonces había una cierta justicia social en decir, miren, estos señores están fundando el país, después les daremos un poco más de lo que corresponde, pero no importa porque crearon las bases de la Costa Rica moderna. Pero claro, ¿no? Ya las generaciones actuales que no están teniendo esa cantidad de niños tienen que prever, tienen que guardar el dinero, porque no va a haber esas generaciones enormes futuras para que los sostengan a ellos, sino que se tiene que sostener mucho más a partir de sus propios aportes. Y ese es el gran reto que estamos teniendo, esa transición. Ya estamos a medio camino, desde que se hizo la Ley de Protección al Trabajador y algunas reformas de la Caja, nosotros ya vamos por 12.75, cuando usted suma las pensiones privadas y las pensiones públicas, pero todavía nos faltaría otra cantidad de puntos para llegar. Ahora, Álvaro, en el tema de la longevidad, sí. Ciertamente el promedio de vida de Costa Rica, redondeándolo, anda en 80 años de vida. La edad de retiro pues, anda en los 65 años aproximadamente para el hombre. Se supondría que en un régimen de pensión, el régimen tendría que sostener a una persona por 15 años en el promedio, pero hay muchos ciudadanos costarricenses, tenemos un promedio de 80 años, porque hay muchos ciudadanos costarricenses que logran vivir 100 años o más. O sea, la pensión puede transformarse en 35 años de pensión. Así es. Eso no es fácil en un régimen de pensión para un país que empieza a envejecer, sostener eso. Recuerdo que en algún viaje con mi esposa en Uruguay, había un gran problema en Uruguay que planteaban los uruguayos, que era lo que vos estabas comentándonos ahora, el crecimiento muy lento
una sociedad muy vieja, de muchos años la gente, y una economía un tanto contraída. Estoy hablando, esto debe haber sido en los años 2000, 2005, 2006, no recuerdo, pero era el escenario que se planteaba en Uruguay. No es un escenario parecido al nuestro, ¿o sí? Son diferentes, pero por lo menos nosotros estamos todavía bastantes años atrás. De hecho, usted acaba de decir una palabra clave, habló de una economía contraída. De hecho, al final las pensiones, si bien son un tema demográfico, más en el fondo son un tema económico. O sea, lo que está ocurriendo es esto: no hay ningún problema con prometer pensiones muy buenas en el futuro, siempre y cuando usted crea que la economía va a crecer a un ritmo extraordinario. Pero ojo las palabras, la economía, no estoy hablando del PIB per cápita, estoy hablando del PIB, porque lo que paga una gran masa de pensiones es el PIB, no el PIB per cápita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que usted y yo ganamos $10,000 al año, que más o menos es el PIB per cápita actual de Costa Rica. Si usted me dice, en 4 décadas ganaremos, en 4 décadas ganaremos... Parece una pequeña isla, ¿verdad? Muy lindo. En 4 décadas ganaremos 4 veces lo que se gana hoy, entonces usted puede comprometer pensiones un poco más elevadas sin que haya un menoscabo serio. Obviamente es mucho más fácil si la siguiente generación es mucho más grande. También usted puede tener una generación del mismo tamaño, pero muchísimo más productiva. Ahí el veto es economías contraídas, economías creciendo lento. A mí me gusta decir que para mala suerte nuestra hemos estado en los 7 años bíblicos, desde la crisis del 2008 hasta el 2015, y no nada que salimos del bache mundial, no estamos hablando solo de Costa Rica. Entonces, claro, al llevar 7 años de crisis mundial, todo se hace mucho más difícil. Más complicado. Todos los sistemas de pensiones están enfrentando retos enormes, incluso los que han sido muy prudentes, muy cuidadosos en algunos países desarrollados, incluso esos están sufriendo, porque las economías débiles dificultan mucho este cálculo, llamémoslo actuarial, de ok, yo tengo esta promesa de darle a la gente tanto, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Entonces ese es un gran inconveniente que tenemos desde el punto de vista económico. Los economistas, y vos sos economista, plantean mucho el tema desde la perspectiva financiera, del cuidado de las finanzas. Pero el ciudadano lo que está esperando es cumplir 65 años para tener un premio del ocio, para disfrutar 15, 20, 30 años, lo que Dios disponga de que tenga que vivir. Entonces la gran preocupación del ciudadano es si va a tener la oportunidad cuando haya superado los 65 años, cuando haya cumplido sus cuotas o lo que corresponda, si va a tener la gran oportunidad de tener un espacio para ese ocio en una edad que se supone que las fuerzas, que el interés laboral de uno va disminuyendo. ¿Cuál es la realidad nacional, Álvaro, en esas preocupaciones que tiene el ciudadano? Si los regímenes actuales son sustentables, si los regímenes actuales van a perecer, o estamos generando una expectativa de mucha preocupación cuando el tema sí es delicado, pero tiene posibilidades de solución. Sí, vamos a ver, ahí el principal tema es, estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas. Como le decía, ya el país fue capaz de hacer una evolución fuerte de un momento en que aportaba menos del 8% a sus pensiones y ahora ya vamos por casi 13%. O sea, el país sí es capaz de tomar esas decisiones. Es un aumento de un 50%, significativo. Exactamente. Entonces, ya no nos falta tanto para equilibrar en los grandes regímenes. Ahora, ese equilibrio hay que hacerlo muy despacio. Esa es la ventaja de que todavía tenemos algo del bono demográfico. Si usted hace el equilibrio prudentemente, se puede hacer. Todo se puede hacer todavía en los grandes regímenes. Por grandes regímenes me refiero principalmente al IVM. El de la caja. Ahora, si nosotros estamos hablando de otros regímenes, ahí estamos en algunas trampas. ¿En qué sentido? En que se nos tiene que quitar un poquito esa manera de solucionar todo a la tica, donde usted dice
lo de aquí para atrás no toquemos, ya, eso ya pasó, dejémoslo ahí. Y de aquí en adelante todas las reglas son nuevas. Porque es que eso nos sirve en Costa Rica, porque usted lo apuntó hace poquito, somos extraordinariamente longevos. A mí me encanta citar un artículo que escribió un demógrafo extremadamente distinguido, don Luis Vocero Bigby. Él tiene un artículo en que habla de que los hombres costarricenses son los más longevos del mundo. Y es que funciona así. Si me permite una pequeña digresión matemática, es esto. Imagine dos países con el mismo promedio de edad. En los dos países la expectativa de vida al nacer es 65 años y la edad de pensión es 65 años. Pero resulta que en uno de los dos países la gente se muere toda a los 65 años. O sea, literalmente llegan a recoger el primer cheque y caen muertos. Ese país no tiene problemas de pensiones. Ahora, el otro país también tiene un promedio de 65 años, pero funciona así. La mitad de la población vive 1 año y la otra mitad de la población vive 129 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese país? Que si alguien llega a los 65, significa que no es de la mitad que se murió a 1 año. Esa persona está esperando vivir otros 64 años. La expectativa de vida en el año 65 es 64 años más de vida. Eso le dicen los técnicos expectativa de vida condicionada. Aunque las dos expectativas de vida al nacer son idénticas, son 65 años, la expectativa de vida condicionada en el año 65 es completamente diferente. En un país es 0 y en el otro país es 64 años. ¿Por qué digo esto? Porque Costa Rica tiene algo de eso, no tan exagerado, pero le pasa algo de eso. Nosotros tenemos una expectativa de vida al nacer muy alta, pero digamos que es parecida a la de los países desarrollados, ahí como de media tabla entre los países desarrollados, pero nuestra expectativa de vida condicionada, sobre todo los hombres, es la más alta del planeta. Y puede andar, si se presiona la gente a los 65, puede andar entre los 35 y 40 años, una persona que vive más de 100 años. Sí, entonces, que si los hombres en Costa Rica son los más longevos del mundo. ¿Vivimos más los hombres que las mujeres? No vivimos más que las mujeres, pero no, vamos a ver, se lo pongo de esta manera. Una mujer japonesa a los 80 años puede esperar vivir 10 años más. Una mujer costarricense a los 80 años puede esperar vivir 9 años más, en promedio. Digamos, estoy haciendo un poco los números, pero andan por ahí. Sí. Un hombre japonés a los 80 años espera vivir 6 años más. Entonces, claro, la mujer japonesa 10 y el hombre 6. Nosotros esperamos vivir 8. Entonces nosotros tenemos que la mujer tica a los 80 años espera vivir 9 años. El hombre tico a los 80 años espera vivir 8 años más. O sea, lo que está pasando es que en Costa Rica la brecha mundial que hay entre hombres y mujeres para llegar a muy viejo es mucho más pequeña en Costa Rica que en el resto del mundo. Por eso es que específicamente los hombres son extraordinariamente longevos en Costa Rica. Y eso, por supuesto las mujeres forma, no se quedan de muy alguna atrás. forma afecta al régimen de pensiones. Totalmente. Ahora, yo recuerdo que cuando vos asumiste la superintendencia de pensiones, dijiste, palabras literales, me gustaría un diálogo nacional. ¿Has logrado establecer ese diálogo nacional con los actores, con los decisores más importantes en relación al tema de pensiones? He empezado, efectivamente he tenido docenas de reuniones con todos los sectores que he podido encontrar que manifiesten un interés, y todavía me faltará seguir comunicándome con más sectores. Me he reunido con cámaras de empresarios, con sindicatos, por supuesto con representantes políticos, con las operadoras, con grupos interesados, ¿cómo se llama? Grupos de los colegios profesionales. He procurado conocer de todos los sectores para incorporarlos en, digamos, los análisis que se hacen desde la Superintendencia de Pensiones. Pero más allá de eso, he encontrado una enorme receptividad a la idea de que las pensiones son algo de lo que nos tenemos que preocupar, pero también son algo que podemos solucionar y que se puede solucionar mediante un diálogo nacional. Y sobre todo,
el énfasis de pero digamos que quiero transmitir todo el tiempo es este. Cuando uno habla del IVM, que al final es el que cubre a la mayor parte de la población, y la gente dice, es que la caja debe hacer algo, A, B, C, hay que recordar, la caja somos todos. La caja tiene una junta directiva que combina el gobierno, los trabajadores y los patronos. No se vale decir que algún técnico de la caja tome esas decisiones, así no funciona. Sí, son decisiones colegiadas. Exactamente, son decisiones colegiadas, todos tenemos que participar ahí. Para mí, cuando yo hacía referencia al diálogo nacional, no hacía referencia a que la SUPEN tiene que tener un papel preponderante en ese diálogo nacional, pero sí que yo quería punzar un poco a todo el mundo para que todos hablen, para que todos esos sectores hablen. La SUPEN puede dar apoyo técnico, puede decir, señores, tal cosa no va bien, no va a solucionar el problema, esto 8, 10, 15 opciones pueden solucionar el problema, uno es más rápido, uno es más lento, ustedes decidan y nosotros podemos apoyar ahí, pero el diálogo tiene que ser entre los sectores, porque al final las decisiones de pensiones son decisiones que afectan la vida de todos nosotros, son decisiones que tocan el bolsillo de todos nosotros. La SUPEN no puede tomar esas decisiones, las tienen que tomar en el seno de cuerpos colegiados. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en las pensiones, ese grado de ignorancia que mucha gente maneja. Mucha gente parte de la idea de que tarde o temprano, si ha pagado o no ha pagado pensión, llegará el momento en que el Estado, ya cuando él sea un anciano, tiene que darle una pensión, porque le corresponde al Estado velar por él. Hay regímenes de pensiones, la mayoría de la caja, que son regímenes de gente que no cotizó y al final de cuentas, por una cuestión de humanidad, de derechos humanos, se les termina dando una pensión, lo cual también es una carga para los regímenes de pensiones, puesto que es gente que nunca cotizó. Están los jóvenes de hoy involucrándose y preocupados por tener pensión, toman una pensión complementaria para fortalecer ese monto que al final van a tener, o por inercia o por lógica, el joven
se desentiende de lo que pasa en las pensiones. ¿Qué análisis tenés? Sí, vamos a ver. De hecho, todo este tema con las pensiones a las cuales no se contribuyó, hay ahí una disyuntiva que tenemos. El tema con esas pensiones es muy interesante porque las tenemos que tener de un monto relativamente pequeño. O sea, cuando la gente las recibe se sorprende, son 75.000 colones. Esa pensión no alcanza para sacar a una persona de la pobreza, pero hay una razón muy importante por la que no puede ser mucho más de lo que es ahora. Y es eso que usted acaba de decir: si usted lo sube más, un montón de gente se saldría de la caja, porque diría, no tengo que aportar y me llevo una buena pensión, relativamente hablando. Y entonces en este momento se mantiene una brecha entre la pensión mínima que usted puede recibir por la caja y la pensión que usted recibe si no cotiza. Y esa brecha es intencional para poder mantener a la gente cotizando en la caja. Y es una cosa que a uno le causa tristeza, pero es muy difícil solucionarlo en la situación económica actual de Costa Rica. Como me gusta decir, si Costa Rica creciera otro 30 o 40% en PIB per cápita, podemos solucionar ese tema. Por eso le he dicho desde el principio, es un tema económico, al fin y al cabo. O sea, si la economía de Costa Rica ya fuera de un país desarrollado, que más o menos otro 30 o 40% más grande, solucionaríamos todos esos problemas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los jóvenes? Vamos a ver, me parece que es difícil, por eso es que al final se tiende a aplicar una teoría de paternalismo. Yo lo obligo a usted a ahorrar. Es bastante difícil que la gente se percate de cuán importante es la decisión de las pensiones, pero esto no es una cosa de los costarricenses. Yo no voy a pretender que es responsable de los ticos. No, esto es un problema mundial. Es tan famoso el problema que hay incontables artículos que incluso demuestran que la gente en Estados Unidos, en Europa, pasa mucho más tiempo analizando si se compra un celular u otro o un televisor, que pensar en la pensión, cuando la decisión de un celular u otro le será una diferencia de, no sé, 15.000 colones, o un tele, no sé, 100.000 colones, mientras que las pensiones pueden implicar, sobre todo para un europeo o un estadounidense, $100.000, $200.000 de diferencia, una decisión u otra a la hora de pensionarse. Y claro, es fascinante porque es un fenómeno que los economistas han identificado una y otra vez, que es una especie de miopía en el tiempo. Ves mucho más fácil lo que está muy cerca tuyo en el tiempo que lo que está muy lejos, y las pensiones están muy lejos para los jóvenes. Entonces ya es una cosa de naturaleza humana. Los seres humanos nos criamos en las sabanas de África hace millones de años para vivir 25 años, 30 años cuando mucho. Psicológicamente no estamos preparados para las vidas de 85 años que ahora estamos teniendo. O sea, ya es un tema, eso pasa con todas las instituciones humanas. Ahora, el tema de las pensiones va muy ligado a la economía. Si no hay empleo, pues no hay gente que se involucre y cotice para los regímenes de pensiones. Y entonces, cuando se habla de crisis económica, como en el caso de Grecia, en Europa, la gente se empieza a preocupar. ¿Qué torta? Yo tengo 57, 58 años y seguro van a aumentar la edad de pensión, y yo ya estaba contando que a los 65 me pensiono. Eso es una preocupación constante que yo veo en mucha gente cercana a mí, amigos y demás, que dicen: qué torta, pero es que no va a alcanzar la plata, yo quiero que pasen rápido estos 5 años porque me da miedo que haya una crisis y que después no haya dinero, o que me suban la pensión, la edad de pensionarme a 67, 68 años. ¿Hay alguna posibilidad de eso, Álvaro? Creo que eso es parte de las decisiones que tiene que tomar la sociedad. Al final, lamentablemente, las pensiones son muy rígidas intrínsecamente. Esencialmente, usted solo tiene 4 cosas que puede cambiar en una pensión. Número 1, cuánto va a pagar mientras trabaja. Número 2, a qué edad va a dejar de trabajar y va a empezar a disfrutar de su jubilación. Y número 3, cuánto se va a llevar en su jubilación. Esos son como los 3 parámetros fundamentales. Y hay un cuarto parámetro como más sistémico,
que es de dónde va a venir el dinero para las pensiones. ¿Va a venir solo de los asalariados? ¿Va a venir de asalariados más impuestos? Caso extremo, ¿va a venir solo de impuestos? ¿Verdad? Que es lo que pasa, por ejemplo, con las pensiones no contributivas. Entonces, usted tiene un tema de base y estas tres variables. ¿Cuánto aporto? ¿A qué edad me voy? ¿Y cuánto recibo? Entonces, como no hay manera, o sea, esto siempre tiene una relación matemática. ¿Cuánto aportó? ¿A qué edad me fui? ¿Cuánto me llevo? Se vuelve una decisión política. Usted quiere retirarse más tarde y aportar menos y llevarse menos, o quiere retirarse más tarde, aportar menos y llevarse más, o usted quiere retirarse más joven, pero entonces tiene que aportar más y llevarse menos. O sea, hay una serie de condiciones que usted no puede obviar a menos que usted quiera hacer un régimen insostenible. Que eso es un poco lo que empieza a generar todo ese nerviosismo. Yo creo que todo ese nerviosismo que usted oye, ese temor, obedece justamente a los dos fenómenos de los que hemos venido hablando. Número uno, que una estructura sostenible de pensiones normalmente implica aportes más cercanos a un 15, 16, 17% del salario, e históricamente solo aportábamos 7,5%, ahora mucho más, pero históricamente aportábamos muy poco. Creo que eso mucha gente intuitivamente lo olfateaba. Estoy ahorrando muy poco para que me den mucho en el futuro, y eso genera esas tensiones de tengo miedo. Y ese miedo debimos haberlo evitado desde hace mucho, pero bueno, ya las decisiones se tomaron. Segundo fenómeno que está ocurriendo, que nos hacemos más y más longevos. El otro día me llevé la sorpresa con unos números de la caja. O sea, como que yo ya lo sabía, pero me sorprendió ver que eran tan elevados los números. Solo desde el año 2001 hasta la fecha ya aumentó la expectativa de vida otro año y medio. En otras palabras, si en el año 2001 vivíamos hasta los 81 años, ahora ya estamos hablando de 82 y medio. Casi 83 años. Y entonces, claro, si usted no está moviendo la edad de pensión, que se vale, o sea, yo no estoy diciendo que hay que moverla, pero si usted no la está moviendo, tiene que pensar que ahora en vez de 16 años pensionado, estamos hablando de 17 años y medio pensionado. O aumentarse el aporte. Exactamente. Entonces, o sea, no es como que uno quiere molestar a la gente ni hacerla pasar un mal rato, es que hay una realidad. Nuestro sistema de salud, con todas sus deficiencias, ha sido extraordinariamente exitoso en cada vez elevar más y más la calidad de vida y la expectativa de vida a la que aspiran los costarricenses en su vejez. Nos queda muy poco tiempo, Por 3 favor. minutos si acaso, Álvaro. Pero resulta que también está el tema de que alguna gente dice que los dineros de las pensiones entran a donde tienen que entrar y ahí quedan durmiendo el sueño de los justos, ganando un interés muy bajo, y que esos dineros podrían invertirse en desarrollo de infraestructura, en muchas cosas que ocupa el país. ¿Se ha hecho algo al respecto? Porque también el pensionado no quiere que le toquen ese dinero porque le da miedo que venga un mal negocio y entonces queda peor el régimen. Claro, vamos a ver. A mí siempre me da miedo que la gente esté pidiendo magia financiera con la plata, porque lo único que usted consigue cuando pide magia financiera es magia contable, y ya todos sabemos cómo termina eso. Entonces, digamos, ese es como un primer punto. Segundo punto, si usted ve la capacidad de generar intereses en los países desarrollados, en los fondos de países desarrollados, los de aquí no se quedan muy atrás. Entonces significa que con todo y las cosas que se oyen, que no se gestionaron bien, etcétera, etcétera, al final nuestra brecha entre lo que se pudo haber generado y lo que se generó es relativamente pequeña. Entonces no es cierto que está faltando un montón de dinero por mala gestión operativa. O sea, está faltando dinero por el tema actuarial que estábamos comentando, claro, que simplemente se aportó poco dinero, pero no es que ese dinero no creció al ritmo que debía. O sea, hay tranquilidad en la administración de los recursos de pensiones, ahí no hay problema. Digamos, está normal, sí. Nada como fuera de lo normal. Donde sí, y lo otro es infraestructura y todo eso, desde la SUPEN nosotros estamos completamente de acuerdo, tanto así que incluso desde antes que yo entrara, desde octubre del año 2014, yo entré en junio del 15,
desde el octubre del 14 ya se habían cambiado las reglas para permitir la inversión en infraestructura. Pero hay un detalle, usted no es como que, y jamás le podríamos hacer eso a los futuros pensionados, no es como que usted agarra la plata y se la da al MOP y que el MOP construya, así no funciona. No. O sea, como funciona es, usted tiene que tener un proyecto bien definido, ya digamos, con todos los permisos, y ese proyecto emite bonos, y entonces ahora sí, los fondos de pensiones pueden comprar esos bonos. Así es como funciona la normalidad. Tiene que haber seguridad. Tiene que haber una seguridad jurídica, una estructuración financiera que, digamos, tenga cierta lógica para que un fondo de pensiones pueda comprar y participar en esas obras de infraestructura. El problema nunca ha sido, o por lo menos no desde octubre del 2014, no ha sido un tema regulatorio, ha sido un tema de que no hay oferta. O sea, no es como que, no sé, la autopista 27 ha sacado un bono para que lo compre, no ha pasado eso. O sea, lo podría hacer y lo comprarían, estoy seguro, pero no lo ha hecho, no saca. Sí, la inercia del sistema es la que no está permitiendo que se active esta idea con las pensiones. ¿Quién es él? La inercia del sistema, que está dormido, que no provoca que haya una modorra. Exactamente, entonces va más por ahí el problema con la inversión en ciertos tipos de bonos. Nosotros estaríamos encantados que los fondos de pensiones en general, privados o públicos, inviertan en una mayor diversidad, porque un portafolio más diversificado es más sano, garantiza más que la gente tendrá su pensión en el futuro. Álvaro, muchas gracias. Un placer, don Carlos. No, hombre, ha sido un placer tenerte. Sos un buen conversador y has explicado, creo que con mucha claridad a la audiencia, un tema que hace días quería traer aquí a las cámaras porque es constante las preocupaciones que se dan en las calles sobre el tema de las pensiones, porque al final de cuentas una buena economía, una economía que crece, debería asegurarnos también el ocio en algún momento. Agradecerles a ustedes la presencia, les recuerdo que mañana se repite el programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, por si lo quieren recomendar, y también el miércoles en YouTube. Mientras tanto, apunten su agenda que de hoy en 8 días, el próximo lunes, a las 10 p.m., usted tiene una cita con la política con P mayúscula. Un abrazo, que Dios los acompañe.